¿Cuánta tierra necesita un hombre? De Tolstoy. Este libro lo leí en formato digital también, el de la editorial Nórdica, ¿vale? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Es un cuento de Tolstoy que suele venir recopilado en volúmenes. Por ejemplo, Alianza tiene un volumen recopilando algunos cuentos de Tolstoy y entre ellos está este. Pero yo quería leer exactamente ese porque me lo recomendaron desde, bueno, algunas amistades me la recomendaron. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y entonces vamos a comentar qué me pareció. Lo tiene publicado la editorial Nórdica, podéis consultarlo en Amazon o en las librerías de confianza que tengáis. Y puedo adelantar que es un libro que me encantó y vamos a ir comentándolo y que además se hace muy corto, ¿de acuerdo? La lectura prácticamente en 2 horas está lista. Así que vamos a ir comentándola. Voy a buscarla por aquí. De acuerdo, aquí la tengo. Editorial Nórdica, una editorial de la que también leí hace poco Crisantemos, de John Steinbeck. Eh, pero vamos, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Es eh, muchísimo mejor que Crisantemos de John Steinbeck, así que vamos a ir comentando lo que me pareció. El protagonista de Cuánta tierra necesita un hombre es Payón, que es un campesino ruso insaciable. Y ahora vamos a contextualizar el por qué decimos que es insaciable. Lo único que quiere Payón, a grandes rasgos, es acumular tierra para sembrarla y así conseguir dinero, fama, ¿vale? Y cierto reconocimiento en su comunidad. Hay que ponernos en contexto. Nosotros, tú que me estás viendo, probablemente pues somos occidentales de Latinoamérica, de Europa. Entonces, es difícil ponernos en la mentalidad de un campesino ruso, ¿no? Y en este caso, lo que hace Tolstoy es eh, hacer que un protagonista de un cuento suyo tenga rasgos totalmente anticomunistas en el sentido de, es cierto que en la época de Tolstoy todavía, obviamente, no existía la Unión Soviética, pero sí que ya se respiraba cierta aire de revolución, ¿de acuerdo? Entonces, hacer Tolstoy un protagonista llamado Payón que lo que quiere es acumular y poseer y tener riqueza, para mí es novedoso. Es un elemento de la narración que quería comentar. Como digo, Payón lo único que quiere es sacar tierra, tener posesiones de tierra y acumular. Lo que resalta Tolstoy con su magnífica prosa es y hace un alegato de que Payón es avaro, es egoísta, él quiere todo para él, quiere más y cada vez más, más y más y más. Cuando tiene una posesión pequeña, Payón empezó a comerciar con los vasquirios, que era un pueblo de la montaña, muy alejado del pueblo natal donde vivía Payón. Al principio del libro hay cierto argumento, pero lo importante es el viaje de Payón hacia los vasquirios, porque ahí se va a acabar su aventura y ahora lo vamos a comentar. Como digo, intentaré de no hacer demasiados spoilers. Payón viaja desde su pueblo natal hasta los vasquirios y allí, por recomendación de un amigo, pues lleva ciertos regalos porque dice que los vasquirios suelen regalar tierras si el extranjero, el foráneo, trae ciertos regalos. De acuerdo, entonces él lleva té, lleva otra serie de regalos al lugar y se gana la confianza de los vasquirios. Total, que viaja a Payón, creo que con un sirviente, si no recuerdo mal. Es que este libro lo leí hace bastante tiempo. Creo que viaja con un sirviente y allí llega Payón para empezar a entablar un diálogo para la negociación. Realmente lo que quiere es la negociación de las tierras, que los vasquirios tienen muchas y Payón lo que quiere es tener más posesión de tierra en su pueblo natal y, como digo, se va a la montaña a conseguir más posesión de tierra. Entonces, como digo, Payón viaja y los vasquirios y Payón llegan a un acuerdo de que al día siguiente, ¿de acuerdo? Porque él llega por la noche y le da, bueno, le dice que descanse, que el día siguiente será duro y Payón acepta, acepta la hospitalidad de los vasquirios, se queda allí como a dormir, entre comillas, allí en la casa de los vasquirios con el jefe, que le da
hospicio y le dicen que duerma, que mañana va a ser un día importante. Acepta y al día siguiente va Bayón hacia los límites de las tierras, porque le dijo, los vasquirios le dijeron a Payón que le daban toda la tierra que Payón fuera capaz de abarcar andando. Es decir, llegaron al acuerdo los vasquirios y Payón de que Payón debía abarcar con sus pies toda la tierra que él pudiera abarcarla y todo lo que abarcara con sus pies sería suyo con la condición de que debía devolver antes de que se pusiera el sol. ¿De acuerdo? Por tanto, Payón empieza su andadura, empieza a dar la vuelta por, por toda la superficie de la montaña, por todas las tierras, él en un diálogo interior propio, alegrándose de tener tantísima posesión, alegrándose de que va a tener y de que cada paso que hace, cada paso que anda, es un trozo de tierra más que va a poseer, pero, bueno, y como digo, él está totalmente regocijándose y jactándose de que todo lo que recorría sería suyo si llegaba a tiempo, antes de que se pusiera el sol. Pero Payón pues se da cuenta de que el día avanza, avanza, él seguía avanzando, veía que el sol se estaba poniendo, pero no tenía suficiente con todas las hectáreas que ya había recorrido y quería más y más y más. Y llegó un punto en el que dijo, vale, me voy a dar la vuelta aquí, pero resulta de que ese punto de retorno fue demasiado tarde. ¿Por qué? Pues porque empezó a avanzar hacia la aldea y no llegaba, y no llegaba, y caminaba, y no llegaba, y no llegaba, y el sol cada vez estaba poniendo más, cada vez más. Total que al final empezó a correr, empezó a correr, empezó a correr, y de repente bueno, es que no quiero contar el final, pero le sale mal la jugada, le sale mal el trato, le sale mal por su avaricia. No voy a contar lo que ocurre al final, pero algo le ocurre que hace que al final se quede sin las tierras y no es por el sol. Os digo que lo veáis. Total, que la conclusión del libro es, al final lo dice Tolstoy, que al final realmente ¿cuánta tierra necesitó? Bueno, pues el título es un poco spoiler porque la tierra que necesitó realmente fue muy poca y, y es prácticamente es un cuento que es muy ameno, es instructivo, es moralizante. Es un cuento que se puede aplicar quizá a la sociedad consumista que tenemos donde la gente realmente se deja la vida por trabajar, pero no por trabajar solamente y comer, sino por trabajar y consumir. Esa dinámica de trabajo y consumo que hace que estemos siempre en la punta de la ola de, bueno, de la posesión, de poseer siempre, pues está muy relacionado, ¿no?, con este cuento. Y ya Tolstoy, que era un moralista de la época, hay que decir que Tolstoy renunció, entre comillas, a sus obras magnas, que las tengo por ahí, no sé si las estáis viendo por ahí, Ana Karenina, tengo a Resurrección por ahí arriba. Él renunció a todo lo... Bueno, Resurrección ya fue una de las últimas, pero él lo que quería era instruir al pueblo, ¿de acuerdo? Y este cuento pertenece a esa etapa de instrucción del pueblo, donde hace una crítica a la religión, en este caso al consumismo de la época y a la aristocracia, hasta tal punto de que realmente el hombre no se da cuenta de lo que necesita hasta que pierde todo.